Bien, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase recuperativa de modelos de Machine Learning, ¿cierto? De la clase de análisis de negocios. El día de hoy vamos a ver entonces lo que es nuestra clase número 7, nuestra última clase previa al certamen que tenemos el día martes, la cual es la última patita del contenido de modelos de clasificación, donde el día de hoy vamos a ver lo que son los modelos de árboles de decisión y de Support Vector Machine. Entonces, como siempre les menciono en todas las clases, antes de iniciar con el nuevo contenido, vamos a hacer un repaso de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que el curso se trata de una introducción de modelos de Machine Learning, bien, aplicados a la realidad de modelos de negocios, donde a lo largo del curso, en las primeras clases, nos dimos cuenta de la relevancia que tienen los datos dentro de las distintas organizaciones. El manejo de la información se vuelve muy relevante, ¿cierto? Hablábamos que la data era el nuevo petróleo con el cual se pueden em, tomar decisiones estratégicas, operacionales, ejecutivas, ¿cierto? Para resolver problemas de negocio y entender de mejor manera a nuestros clientes, ¿cierto? Y tomar la iniciativa de manera proactiva para, por ejemplo, hacer algún tipo de campaña para nuestros clientes, entendiendo qué es lo que consumen, qué les gusta, o también para prevenirlos respecto a su comportamiento de compra, de algún fraude, ¿cierto? O también para distintas iniciativas que puedan tener otro carácter u otra índole, no necesariamente de negocio, como por ejemplo predecir, por ejemplo, si es que a través de una radiografía un paciente puede tener un tumor o no, ¿cierto? Que se aleja un poco como la lógica de negocio, pero igual resuelve un problema en cuestión dentro de una organización. Bien, entonces, en primera instancia, conocimos lo que era el análisis exploratorio de los datos, más conocido como el análisis EDA, donde lo que nosotros vamos a buscar hacer es, a través de distintos scripts de Python, ir entendiendo qué es lo que tiene, qué es lo que hay dentro del conjunto de datos que a mí me están pasando. Cuántas filas son, ¿cierto? El tamaño del dataset, cuántas columnas tiene, qué variables tiene, si hay variables que vale la pena eliminar o no, cuál es el contenido de los datos, la calidad de la información, si es que hay algún dato extremo, ¿cierto? Un outlier, qué hacer en ese caso, cómo encontrarlo, ¿cierto? Vimos este tema de graficar el caja bigote, ¿cierto? De las distintas variables para ver qué datos están alejados de los extremos y desde ahí quizás simplemente eliminar esas variables. ¿Qué ocurre cuando una variable yo no la quiero eliminar porque considero que es importante para mi modelo, pero tiene muchos valores en blanco? A lo mejor puedo reemplazar con la mediana, con el promedio, para así no perder esa variable y seguir considerándola dentro del modelo. Bien. También entendimos que la gran mayoría de los modelos de Machine Learning básicamente están asociados a un problema de optimización, en donde yo lo que voy a hacer es tomar una función de costo, ¿cierto? Que habitualmente va a tender a ser el error de la predicción de mi modelo, y lo que yo voy a buscar hacer es, dadas las variables que yo tengo, tomar algunos parámetros, ¿cierto? Y buscar minimizar em, el error en donde yo, entiéndase por error, yo voy a buscar que el número o el valor o el pronóstico que yo estoy haciendo de la variable que estoy buscando predecir, ¿cierto? Mi target, si es un problema de regresión, ese valor sea lo menor posible respecto al valor real que yo conozco, ¿cierto? Y en función de eso, si es que encuentro aquel modelo que tiene el menor error posible, es el que yo voy a utilizar para poder hacer pronósticos de nuevos datos que yo no he entrenado. Bien.
Entonces todo se basa en un problema de optimización para minimizar funciones de costo, donde por ejemplo en un modelo de regresión lineal puede ser la función de costo es minimizar el error cuadrático medio, ¿cierto? También conocimos lo que era la regularización, entendimos lo que era el trade-off entre sesgo y varianza, ¿cierto? Entendimos que habían algunos modelos que de repente cuando podían ser sobreentrenados, ¿cierto? Y en realidad estar aprendiendo del ruido que existe dentro del conjunto de datos de entrenamiento, podían caer en overfitting, ¿cierto? Que decíamos que caer en overfitting es algo muy malo porque finalmente em, el modelo lo único que va a hacer es que va a achontarle de muy buena manera, con muy buena precisión, a todos los datos con los que él entrenó, pero va a ser muy malo para poder estimar nuevos valores con conjuntos de datos que el modelo no vio y que por ende no conoce cuál es la respuesta y seguramente va a seguir entregando respuestas muy similares a lo que él vio en el entrenamiento y va a ser muy difícil que pueda generalizar nuevos valores con un pronóstico bueno. Bien, entonces para no caer en overfitting conocemos lo que era la regularización, ¿cierto? Entonces yo les decía que yo lo que hago al regularizar un modelo, básicamente lo que voy a estar haciendo es que yo voy a sesgar el modelo, em, voy a aumentar el sesgo y voy a disminuir la varianza, entendiéndose que el espectro de soluciones, ¿cierto? La varianza de soluciones de pronóstico que voy a dar mi modelo va a ser más acotado, ¿cierto? Eh, va a disminuir, ¿cierto? Y va a aumentar el sesgo, pero aún así ese modelo, al ser regularizado, no va a estar cayendo en overfitting y por ende va a ser un buen modelo, ¿bien? ¿Cierto? Entonces ahí conocimos tres tipos de regularizaciones, Rich, Lasso y ElasticNet, que es la ElasticNet era un mix entre Rich y Lasso, utilizaba ambos criterios. Rich utilizaba una penalización cuadrática, ¿cierto? Un lambda cuadrático en los coeficientes. Lasso utilizaba un lambda absoluto y por ende el espectro de soluciones que podía entregar los parámetros de la regularización Lasso era con betas que podían ser eventualmente igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el regularizador Lasso como tal puede ser un muy buen modelo para poder seleccionar variables y discriminar variables que seguramente puede que no sean significativas. Bien, em, por otra parte vimos lo que era la validación, ¿cierto? Que también conocimos aquí tres formas de hacer cross-validation, ¿cierto? El train test split, que es como el más habitual que se utiliza porque es el más fácil, el más simple y es el que nos puede dar de manera inmediata em, al tiro como una primera evaluación del modelo, sobre todo para poder comparar distintos modelos que yo voy a estar buscando considerar, ¿cierto? Yo utilizo Train Test Split para poder hacer ese entrenamiento de una parte de mi conjunto de datos, entrenarlo, ¿cierto? Hacer el fit y tener otra parte para testear. Y eso yo lo puedo hacer con distintos modelos, ¿bien? Con distintos modelos de Machine Learning, cosa de que después cuando yo obtenga los indicadores de desempeño de ese modelo, de esos modelos, perdón, voy a poder evaluar cuál es el mejor, ¿sí? Em, Después conocimos lo que era cross-validation, que era en realidad scaffold cross-validation, ¿cierto? En donde nosotros particionamos este conjunto de datos en K distintos grupos, por ejemplo, en K igual a 3, yo voy a separar mi conjunto de datos en tres partes, en donde yo voy a hacer lo mismo que hacía con Train Test Split, pero esta vez lo voy a hacer tres veces, ¿cierto? Em, entonces, yo voy a tomar en primera instancia el conjunto de datos y lo voy a dividir en tres partes y el primer tercio seguramente lo voy a utilizar para testear y los otros dos tercios lo voy a utilizar para entrenar. Luego, ese mismo conjunto de datos, lo que voy a hacer es que el segundo tercio lo voy a utilizar para testear y el primero con el tercero los voy a utilizar para el entrenamiento. Y la última validación cruzada, voy a utilizar el último tercio del conjunto de datos para testear y los dos primeros para entrenar. Eh, ¿Qué ventajas tendría esto?
obviamente es que el modelo va a ser mucho más robusto porque va a haber recorrido todo el conjunto de datos, ¿cierto? Y va a haber entrenado con todos los conjuntos de datos, pero también va a tener una parte de testeo que no va a haber visto en el entrenamiento. Por ende, es como una especie de train test split, pero de forma repetida, donde los indicadores de desempeño de mi modelo van a ser robustos y van a haber recorrido todo el conjunto de datos. ¿Ok? Y por último vimos el que era el Leave One Out, que en el fondo exige un alto costo computacional, ¿cierto? Porque en el fondo lo que yo voy a estar haciendo es esta misma lógica de Train Test Split. Yo voy a estar eh, haciéndolo tantas filas tenga mi modelo, donde en primera instancia voy a utilizar la primera fila de mi conjunto de datos para testear y todo el resto de filas para entrenar. Y así voy a ir iterando tantas filas yo tenga hasta que yo llegue a una parte en donde la última fila la utilice para testear y todo el conjunto de datos que está hacia arriba eh, lo utilice para entrenar. Bien, entonces puede que sea un modelo que en el fondo va a ser el que va a haber recorrido y entrenado de mayor manera con todos los datos, pero exige un alto costo computacional. Bien. Luego vimos que para problemas de modelos de clasificación, ¿sí? Existía lo que se llamaba la matriz de confusión, que era esto donde nosotros, una vez después de haber hecho la separación de entrenamiento y testeo, cuando estamos comparando el valor de la predicción versus el testeo, ¿sí? Em, vamos a tener que en la matriz de confusión voy a tener cuatro subconjuntos, ¿cierto? Em, donde voy a tener los verdaderos positivos, que van a ser aquellos en donde yo habré acertado en el pronóstico respecto al valor real que tenía ese dato. Voy a tener los verdaderos negativos, que va a ser lo mismo, ¿cierto? Va a ser que yo acerté en el resultado, ¿cierto? Pero como un modelo de clasificación, voy a haber acertado en aquellos que no pertenecían a la clase que yo estoy buscando predecir. Y luego voy a tener los falsos positivos, ¿cierto? Y los falsos negativos, que en el fondo va a ser cuando mi modelo está prediciendo que, por ejemplo, si es que una transacción, el modelo predice que es fraude, pero la realidad de ese dato era que esa fila no era fraude, ¿cierto? Yo voy a estar obteniendo un falso positivo, ¿cierto? Porque no es positiva esa clase, sino que es no fraude. Y lo mismo al revés, cuando yo tengo un falso negativo, yo estoy diciendo que mi modelo está prediciendo que ese dato o ese pronóstico, ¿cierto? Esa fila, ¿sí? No pertenece a la clase, ¿sí? Pero en la realidad ese dato sí era clase positiva, digámoslo así, ¿cierto? Em, y ese también nos va a servir a partir de la matriz de confusión. Vamos a poder sacar una serie de indicadores dentro de los modelos de clasificación, que son los indicadores de desempeño que van a permitir evaluar el modelo, como lo son la accuracy, ¿cierto? La especificidad, la sensitividad, el F-score, ¿cierto? Y con ellos poder tomar decisiones para discriminar qué modelo puede ser mejor que otro. ¿Ok? Em, es importante señalar que ahí yo les mencionaba en algunas clases para que lo revisen, eh, que de repente no es bueno evaluar los modelos solamente con el indicador de accuracy, que si bien puede ser el más relevante porque es la exactitud del modelo de cuánto acertó, ¿cierto? De las clases tanto positivas como negativas, no es bueno verlo de manera sola, ¿cierto? De manera única, sino que uno tiene que considerar el resto de los indicadores de desempeño para poder tomar una decisión más robusta, porque de repente cuando uno tiene problemas de balanceo de clases, puede tener problemas si solo mira el accuracy. ¿Ok? Y por último vimos lo que era la curva ROC, que en el caso de, por ejemplo, problemas de regresión no lineal, ¿cierto? Perdón, en problemas de regresión logística, ¿cierto? Que es el primer modelo de clasificación, nosotros podemos ir mirando qué tan bueno es el modelo que yo estoy teniendo a medida que yo voy modificando el umbral de decisión para poder discriminar si es que, dada la probabilidad de mi modelo, ¿cierto? Del valor de salida, eh, si es que yo tengo que predecir si es que pertenece a una clase, ¿cierto? Yo voy a decir la probabilidad de este modelo en función de la regresión logística, ¿cierto?
Si me da 0,2, yo voy a decir, ah, mira, no superó, por ejemplo, un umbral de 50%, porque todo lo que sea arriba de 0,5 yo voy a decir que sí pertenece a la clase, y bajo 0,5 voy a decir que no pertenece a la clase. Entonces, si yo muevo ese 0,5, ese umbral de decisión, voy a estar formando lo que se llama la curva ROC, y en el fondo me va a estar dando todo el universo de posibilidades de cómo se mueven eh, los distintos indicadores de desempeño, que en este caso serían como la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos, perdón, de falsos negativos. Entonces, yo ahí voy a poder estar mirando qué tan robusto puede ser mi modelo independiente del umbral de decisión. Entonces, al final lo que había que estar considerando era que la curva ROC, el área bajo la curva, ¿cierto? Que se llamaba el AUC, si es que esa área bajo la curva es mayor a 0,5, implica que mi modelo es mejor que el azar, ¿cierto? Porque es capaz de discriminar eh, en eh, en una tasa mayor al 50%, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, ah, mira, esta transacción será fraude, bueno, lancemos una moneda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa transacción, dado mi modelo de lanzar la moneda, sea fraude o no? Es un 50%. Entonces, si el área bajo la curva es mayor a eso, significa que yo le estoy ganando, el modelo es mejor y le estoy ganando simplemente a tomar una decisión al azar respecto al pronóstico de clasificación. ¿Ok? Y por otra parte, si nos vamos aquí al cuadro de la derecha, vamos a ver un poco como la materia que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Que estamos en el aprendizaje supervisado, ¿cierto? Que yo les decía que es aprendizaje supervisado porque tiene una variable a predecir, ¿cierto? O tiene una variable objetivo, una variable target, un Y, ¿cierto? Una variable predictora, que es la que yo estoy buscando predecir con algún modelo de Machine Learning eh, dadas las variables X o las variables predictivas que yo voy a tener, ¿sí? Y yo voy a tener dos casos, ¿cierto? Que hablábamos del modelo de regresión, que es predecir una variable cuantitativa. Bien, ahí vimos modelos de regresión lineal, de modelos de regresión lineal simple, ¿cierto? Con una variable, modelo de regresión lineal múltiple con varias variables, varias columnas, y los modelos de regresión no lineal o polinómicos, ¿cierto? Que tenían exponente distinto a 1. Bien, entonces los modelos de Machine Learning, de aprendizaje supervisado con problemas de regresión, es predecir un número. Bien, y por otro lado, los modelos de clasificación lo que buscan es predecir una categoría, una clasificación, ¿cierto? Una clase. Pertenece o no pertenece a una clase, básicamente, ¿cierto? Si la clase es positiva es igual a 1, si la clase es negativa es igual a 0. ¿Sí? Y ahí conocimos lo que era la regresión logística, los K vecinos más cercanos, ¿cierto? Y lo que vamos a conocer ahora en la clase de hoy son los árboles de decisión y el support vector machine, ¿sí? Bien. Por otra parte, también para hacer un poco de repaso previo al certamen, en la parte de lo que es el laboratorio, em, es importante señalar que es cierto que lo que nosotros hemos ido haciendo en los distintos laboratorios está descrito aquí y que sigue siempre la misma lógica. Primero leemos el archivo, ¿cierto? Lo guardamos en una variable de f. Luego, por lo general, vamos a revisar y vamos a separar cuáles son las variables numéricas que tiene ese conjunto de datos y cuáles son las variables categóricas, ¿cierto? Que son texto que tiene mi conjunto de datos para así em, hacer distintas cosas. Bien, por un lado, para las variables que son numéricas, las que son valores, las vamos a escalar. No necesariamente vamos a escalar en todos los modelos que tengamos por delante, sino que más bien vamos a escalar principalmente en aquellos modelos que, dada la complejidad matemática que utilizan para lograr resolver este problema de optimización, si es que este modelo es sensible al orden de magnitud de los datos, ahí sí va a ser necesario escalar. Bien, como por ejemplo, yo les decía, en el K vecinos más cercanos. Un modelo de K vecinos más cercanos es muy sensible eh, al orden de magnitud de los datos. ¿Por qué? Porque lo que hace, que lo vimos en la clase anterior,
es que la forma de resolver el problema es buscar los vecinos más cercanos, pero para buscarlos lo que hace es medir distancias. Entonces, si yo tengo una variable que está en, no sé, en millones de pesos, por ejemplo, mientras otra variable que yo les decía que está en cantidades de baños, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, los órdenes de magnitud son muy distintos, entonces ahí sí es necesario escalar los datos, porque el problema de cada vecino más cercano va a utilizar las distancias, ¿ok? Entonces, para las variables numéricas, habitualmente, dependiendo del problema, lo que vamos a hacer es escalar los datos, ¿cierto? Que escalar los datos es como prácticamente normalizarlos todos, llevarlos a una media igual a 1 con una varianza constante, ¿cierto? Y un promedio igual a 1, ¿ok? Y por otra parte, las variables categóricas, lo que vamos a hacer es que las vamos a llevar a variables dummies, ¿ok? Entonces es importante que cuando hagamos este código, siempre dejemos aquí el drop first igual true, que eso lo que va a hacer es eliminar la primera variable categórica transformada dummy, y con eso no caemos en la trampa dummy que yo les he dicho, que es cuando consideramos todas las variables en, a la hora de traspasar a dummy, porque estaríamos cayendo en la colinealidad perfecta. Bien, luego vamos a agrupar, ¿cierto? En un data frame final todo lo que hicimos arriba, ¿cierto? Vamos a ver concatenado el df escalado, que es el que hicimos acá con las variables numéricas, el df dummies, que es este que hicimos aquí, que llevamos todas las variables de, de texto a ceros y unos, y vamos a incluir, ¿cierto?, el df target, que vendría siendo simplemente la variable que estamos buscando predecir, ¿sí? ¿Por qué se colocan estas tres? Porque finalmente, si se fijan, a la hora de escalar, que acá está, vendría siendo la variable target, la columna target sería una variable numérica, ¿sí? Pero lo que hacemos es que ni en dummies ni en numéricas vamos a incluir nuestro target, porque la variable target, nuestra variable y, no se escala ni se transforma, ¿ok? Es la única que nosotros mantenemos tal cual. Y una vez que ya tenemos concatenado todos estos distintos mini data frames, ahí sí vamos a definir cuáles son las variables x y cuál es nuestra variable y que buscamos predecir. ¿Por qué hacemos eso? Porque luego vamos a hacer lo que les decía anteriormente, vamos a hacer un train test split, y vamos a ver separado nuestro x y nuestro y, nuestras variables x y nuestra variable y, en un train test split, donde vamos a tener una parte del conjunto de datos en entrenamiento, xtrain y train, y otra parte del conjunto de datos, ¿cierto?, en testeo, separados por las variables x de testeo y la variable y de testeo. ¿Ok? Luego, lo que hacemos en código es que siempre vamos a hacer la evaluación de nuestro modelo, donde yo les he dicho que consta de tres partes, básicamente. Instanciar el modelo, o sea, llamarlo y guardarlo en una variable, que en este caso sería el modelo guión bajo. Luego, entrenar el modelo, decirle, mira, a esto que yo guardé como modelo, ¿cierto?, e instancié, lo voy a entrenar ¿con qué? Con la parte que yo reservé, ¿cierto?, de entrenamiento, xtrain y test y train, ¿sí? Y luego voy a hacer la predicción de mi modelo con un nuevo y, ¿cierto?, con un target de predicción, donde voy a tomar el modelo que ya entrené, pero haciéndole la predicción con los datos que no ha conocido todavía, que son el xtest. Entonces, con el ipred, ¿cierto?, que es el i de la predicción, voy a poder compararlo con el itest, ¿sí? Y desde ahí yo voy a poder decir qué tanto acerté en la predicción del modelo. Entonces, si es que el problema que yo estoy buscando resolver es un problema de regresión, los indicadores de medición de desempeño de mi modelo pueden ser cualquiera de estos cuatro, ¿cierto?
el error absoluto medio, ¿cierto? El error cuadrático medio, perdón, el error absoluto medio, el error cuadrático medio, ¿cierto? El RMSE, que en el fondo es el error absoluto también, ¿cierto? Es la raíz cuadrada del MCE. Y el R cuadrado, ¿cierto? Que es el coeficiente, ¿cierto? Que conocemos, un coeficiente de determinación para entender qué tan bueno es el pronóstico y la generalización del modelo. ¿Ok? Por otra parte, si es que el modelo, perdón, el problema de negocio que estamos resolviendo es de clasificación, ¿cierto? Nosotros vamos a tener estos indicadores de desempeño para poder evaluar el accuracy, la precisión, la sensitividad y la especificidad, ¿cierto? Yo les decía que en Python no existe una librería para llamar directamente el specificity, entonces lo que tenemos que hacer es, desde la matriz de confusión, vamos a obtener los valores de true negative, false negative, true positive, y desde ahí hacer la matemática para poder llegar a la predicción de la especificidad si es que me lo piden. ¿Ok? Aquí no está tampoco, creo que al parecer no lo puse, pero también otro indicador que existe es el F-score, que también se llama desde una librería. Bien, y por otra parte, aquí un poco como para tratar de hacer la palta completa de lo que puede ser el certamen, una vez que yo ya tengo elegido el modelo, ¿cierto? Que yo esta parte que yo dibujé aquí, yo la puedo hacer tantos modelos quiere evaluar, ¿cierto? Si aquí yo estoy haciendo el instanciado de mi modelo, que esto es un support vector machine, voy a hacer todo esto para encontrar los indicadores. Bueno, uno de estos dos, ¿cierto? Em, pero también puedo hacer esto mismo, este mismo recorrido, habiendo hecho support vector machine, puedo hacerlo con un problema de regresión logística, por ejemplo, y con un problema de cada vecinos más cercanos, y voy a tener esos tres modelos. Y de esos tres modelos, lo que voy a hacer es que voy a comparar los indicadores de desempeño y desde ahí yo voy a tomar la decisión de cuál de esos tres modelos es el que es mejor en el pronóstico. ¿Ok? Entonces, me quedo con ese modelo. ¿Bien? Y una vez que yo digo me quedo con ese modelo, lo que voy a buscar es generalizar habiendo recorrido todo el conjunto de datos. ¿Y cómo lo voy a hacer? En vez de haber hecho simplemente el train test split, ¿cierto? Que es una sola vez habiendo particionado los datos, voy a hacer el K-fold cross validation. Por ejemplo, en este caso utilizo un K igual a 6, entonces voy a haber particionado el conjunto de datos 6 veces para poder entrenar y para testear, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, lo que estoy haciendo es hacer la predicción con un cross validation, ¿cierto? Pero utilizando mi modelo que había instanciado, que ahí tiene que, en este caso sería este modelo, ¿cierto? Pero le estoy entregando el X completo y el Y completo. Ya no estoy entregando X train y train. Estoy entregando todo el conjunto de datos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la separación de entrenamiento y testeo lo va a hacer a través de este coeficiente, que va a hacer esa separación 6 veces y va a entrenar el modelo 6 veces. ¿Bien? Eso. Eso sería como repaso un poco como de cara a lo que es el certamen. Y ahora sí nos metemos de lleno a lo que es la clase número 7, partiendo con lo que son los problemas basados en árboles de decisión. Bien, los árboles de decisión, ¿cierto? Que también se les conoce como los modelos CART por Classification and Regression Tree, son modelos no paramétricos que yo les dije en la clase anterior que al ser modelos no paramétricos, nosotros no somos capaces de conocer los coeficientes, ¿cierto? Los parámetros que van a ir asociados a cada una de las variables de mi modelo. Bien, entonces son modelos no paramétricos que se utilizan habitualmente para clasificación, aunque también podrían utilizarse para hacer pronósticos de regresión. Son modelos obviamente de aprendizaje supervisado, es decir, que existe una variable objetivo predefinida. Son altamente interpretables y flexibles. Y la idea es segmentar los datos en regiones que se van a ir delimitando por cortes ortogonales utilizando solo un feature a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de ir a eso, vamos a leer acá lo que dice. Los árboles de decisión se basan construyendo paso a paso a través del algoritmo Recursive Binary Splitting,
que va generando cortes al set de datos para ir segmentando. Un poco lo mismo que dice acá arriba en realidad. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir? Que la idea es segmentar los datos en regiones que se van delimitando por cortes ortogonales, utilizando solo un feature a la vez. ¿Bien? Entonces, aquí imaginemos que tenemos el conjunto de datos con solamente dos variables. ¿Sí? Y tenemos dos clases, la clase de triángulo azul y la clase de círculo verde. Entonces, tengo que ir haciendo, o lo que va haciendo árboles de decisión, es que va a generar cortes ortogonales con un solo feature a la vez. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago un corte ortogonal, que es el T1, y me va a separar las regiones de los datos. Entonces yo voy a poder decir, mira, ¿sabes qué? Si es que x1 es menor o igual a t1, para allá. Y si x1 no es menor o igual a t1, ¿cierto? Es mayor, se va para este lado. ¿Ok? Luego yo puedo hacer un segundo corte ortogonal, ahora perpendicular al otro, ¿cierto? Que sería un t2 asociado a la variable x2. Entonces yo digo, mira, fíjate acá. Si yo tengo que x1 es menor o igual a t1, ¿cierto? x1 con t1, entonces si es menor, yo estoy en esta región, ¿cierto? En la región izquierda. Y luego yo digo, mira, si estoy en esta región y mi x2 es mayor o igual a t2, yo voy a estar en este sector. Y ahí yo voy a decir, mira, si estoy en esta sección, ¿cierto? Sí, sí, yo voy a decir que todo lo que esté ahí va a pertenecer a la clase triángulo azul. Y todo lo que no, ¿cierto? Todo lo que sea no, es que va a estar en esta región. Y por ende yo voy a decir, todo lo que está dentro de ese cuadrante, ¿cierto? Va a pertenecer a la clase círculo verde. Y lo mismo yo puedo hacer aquí otro corte ortogonal, un T3, ¿cierto? Asociado a la variable x2, donde voy a decir un poco lo mismo. Si x1 es mayor a t1, y por ende voy a estar en este cuadrante de la derecha, ¿cierto? Y al mismo tiempo x2 es mayor a t3, yo voy a decir que todo ese conjunto de datos que puedan estar ahí a la hora de hacer mi pronóstico van a pertenecer a la clase círculo verde. Y si es que no, voy a estar en el otro cuadrante y ahí voy a decir que todo ese espectro van a pertenecer a la clase triángulo azul. ¿Ok? Entonces yo puedo ir haciendo como, no sé si infinitos, pero muchísimos cortes ortogonales hasta ir como delimitando cada vez más y encapsulando cada vez más como en el conjunto de entrenamiento los datos para así tener como un pronóstico certero. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el entrenamiento? Dice aquí, para realizar la segmentación del espacio, Recursive Binary Splitting, ¿cierto? Estos cortes ortogonales, propone ir separando la muestra en cada nivel del árbol en dos conjuntos diferentes. Entonces se necesita un criterio para decidir qué corte o split es bueno o cuál es mejor, ¿cierto? Para esto, en problemas de clasificación, se va a utilizar la noción de impureza para cuantificar qué tan mezcladas están las distintas clases, donde mayor valor de impureza es peor. Bien. Para medir la impureza podemos utilizar la entropía o el índice de Gini. Ya, ¿qué quiere decir esto? Voy a ir un poco más acá. Lo que quiere decir es que, en el fondo, ¿cómo es que mi modelo va a ser capaz de decir, claro, yo aquí visualmente digo, mira, haber hecho este corte aquí, este T1, ¿cierto? Es lógico, me separa aquí al tiro como de buena forma. Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo hubiera dicho, no sé, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer el corte acá, o voy a hacer el corte acá, o voy a hacer el corte acá. O sea, ¿cuál de esos cortes es el que es mejor para poder separar y iterar menos, ¿cierto? Y separar las clases de mejor manera, ¿cierto? A eso se refiere este tema. Em, entonces, lo que vamos a utilizar para poder encontrar cuáles son los mejores cortes ortogonales a utilizar, vamos a conocer lo que es la entropía o el índice y el índice de Gini. La entropía básicamente va a venir dado aquí como por la sumatoria de negativa, ¿cierto? De aquellas clases que pertenecen por ejemplo, al círculo o al triángulo, ¿cierto? Por el logaritmo en base 2 de esa misma clase, ¿sí? Y el índice de Gini va a ser en el fondo
la sumatoria de esa misma clase multiplicado por 1 menos la proporción de esa clase, ¿ya? Esos P que estamos viendo ahí es la proporción de la clase. O sea, por ejemplo, si yo tengo 10 datos y 4 pertenecen a la clase A, la proporción va a ser un 0,4, ¿sí? A eso hace referencia. Entonces vamos a entender que aquí este es la proporción, ¿cierto? Yo les digo aquí que va de 0 a 1, ¿cierto? Como de 0 a 100%, ¿sí? En el caso de las 10 datos, si yo tengo 4 que pertenecen a la clase, tengo un 0,4 de la proporción de la clase, entonces yo estoy aquí, ¿sí? A eso hace referencia. Y si yo tengo, qué sé yo, un 100% de datos que todos pertenecen a la misma clase, yo voy a estar en esta proporción de aquí que es igual a 1. Entonces, los valores de salida que tienen la entropía y el índice de Gini son datos que pueden ir con esta curva, ¿cierto? Entropía puede entregar, dada su fórmula, ¿sí? Con el logaritmo base 2, sus valores de salida van desde 0 a 1, ¿bien? En el nivel de impureza y el índice de Gini entrega valores de salida, ¿ya? De 0 a 0,5. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, imagínense si yo tengo 10 datos, ¿cierto? Donde, qué sé yo, supongamos 10 alumnos y tengo 5 mujeres y 5 hombres. Entonces, lo que se pregunta aquí entre, a nivel de entropía y de Gini es qué tan mezclados o qué tan como, cuál es el grado de impureza de los datos, ¿sí? Porque lo que yo quiero buscar a nivel, la pureza vendría siendo como que todos los datos pertenezcan a la misma clase. Bien, ¿por qué? Porque así yo voy a saber que ahí tengo como para hacer un corte donde yo puedo eh, encapsular un conjunto de datos que todos pertenecen a la misma clase, ¿sí? Entonces, si yo tengo 50% de hombres y 50% de mujeres, es donde tengo el mayor grado como de impureza, o sea, tengo separados de una clase y otra a la mitad, ¿bien? Entonces es el máximo nivel como de impureza de datos, no hay ninguno que predomine. Entonces ahí el grado máximo de impureza es 0,5 en Gini y 1 en entropía. Bien, entonces para determinar cuál corte ortogonal es mejor o qué split es mejor, lo que uno va a buscar es resolver este problema a través de hacer la minimización de la impureza. Bien, para esto se puede medir la reducción de la impureza usando la entropía como, por ejemplo, la entropía del nodo padre menos el promedio ponderado de la entropía de los nodos hijos. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo de mejor manera, aquí un poco más práctico. Entonces, si yo les decía acá, eh, tengo aquí un nodo, ¿cierto? Que yo estoy diciendo x1, qué sé yo, mayor a t1, ¿cierto? Y aquí hago la otra separación. Bien, entonces acá yo voy a hablar de x2 mayor a algo y acá x2, qué sé yo, menor a ese algo, ¿sí? T2 y T2. Yo lo que voy a hacer es que voy a medir cuál es el grado de impureza acá. Entonces voy a tener, por ejemplo, la entropía. Entropía acá me da, qué sé yo, 0,8, ¿ya? Y la entropía acá me da, qué sé yo, 0,1, ¿bien? Entonces yo tengo el promedio ponderado de esos nodos hijos, ¿bien? Que sería 0,8 y 0,1, ¿cierto? El promedio sería 0,45 y el grado de entropía, supongamos de acá, supongamos que era 0,95. Bien, entonces esto que dice acá, en el fondo, en términos del ejercicio sería 0,95 menos el promedio ponderado que era 0,45 y eso me va a dar 0,5. Y ese vendría siendo como el information gain, ¿cierto? De ese corte, ¿ok?
Entonces, acá dice, esto se conoce como ganancia de información o information gain, que es esto que les estoy diciendo yo aquí. Si definimos como v al nodo padre con n datos, bien, v al nodo padre, ¿sí? Con n datos, x al feature es el corte ortogonal, ¿cierto? En el feature donde x va a ser, perdón, ese es el valor que estoy aquí haciendo la separación. Yo voy a obtener que el information gain de esa variable x, ¿cierto? Con ese valor, qué sé yo, t1, ¿cierto? Va a ser la entropía de el nodo v, que sería el nodo padre, menos el promedio ponderado, ¿cierto? De la entropía de los nodos hijos. ¿Bien? Eso es un poco como para considerar, ¿cierto? Que aquí el nodo en cuestión, todos los x van a pertenecer a ese nodo, ¿cierto? Donde esa variable x en particular es menor a o igual al valor que estoy diciendo o son mayores. Entonces, pertenecen a una clase o pertenecen a la otra clase, básicamente, ¿cierto? O más bien, están para un lado perdón, para un lado del corte ortogonal o hacia el otro lado. Bien. Un mayor valor de information gain implica una mayor reducción de entropía. Bien. Y si se utiliza el índice de Gini en vez de la entropía, se habla de la ganancia de Gini en vez de el information gain entrópico. Entonces, un poco como el mismo ejercicio que yo les acabo de hacer está aquí y dice cómo elegir el mejor corte para poder separar este conjunto de datos. Entendiendo que estas son las fórmulas de Gini y de entropía. Entonces, si yo calculara la entropía de este conjunto de datos, donde yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, donde 3 son de la categoría triángulo y 5 son de la categoría círculo, yo voy a decir que la entropía acá va a ser, ¿cuál era la fórmula de entropía? La sumatoria de forma negativa, ¿cierto? De las clases, perdón, de la proporción de la clase por el logaritmo en base 2 de esa proporción. Entonces, calculo el de los triángulos, 3, porque son 3 triángulos, dividido en 8 por la cantidad total de datos, por el logaritmo en base 2 de esa misma proporción, ¿cierto? Menos, ¿cierto? 5 octavos, que vendría siendo la proporción de los círculos, por el logaritmo en base 2 de 5 octavos, y ese valor en total me va a dar 0,954, ¿sí? Si lo hiciéramos con el índice de Gini, sería un poco lo mismo, pero utilizando su fórmula, 1 menos la sumatoria, ¿cierto?, de las proporciones al cuadrado, 3 octavos al cuadrado, ¿cierto?, 5 octavos al cuadrado me da 0,468. Si se acuerdan, la entropía, el valor máximo es 1, la dispersión o la impureza máxima, y de Gini es 0,5. Luego, entonces yo tengo aquí dos cortes ortogonales, el corte A y el corte B. En el corte A yo separé ese conjunto de datos y me quedaron aquí los 3 triángulos en un conjunto, pero me quedaron contaminados con un círculo. Y en el otro tengo los 4 de los 5 círculos en el otro lado como del espectro. Mientras que el corte B tiene mezclado, ¿cierto?, un triángulo con 2 círculos y 3 círculos con 2 triángulos. Entonces, a priori nosotros podríamos decir o intuir que en el fondo el corte A es mejor, ¿cierto? Porque logra separar la impureza de los datos o separar las clases de mejor manera. Vamos a ver qué nos dicen los números. Entonces yo cuando calculo la entropía, ¿cierto?, de estos dos nodos hijos es 0,811 y la entropía en este caso es 0 porque no hay impureza, ¿cierto? Todos pertenecen a la misma clase. El Gini es 0,375 y en el otro caso también es 0. En esta separación la entropía aquí es 0,918, Gini 0,444 y el otro lado del corte, ¿cierto? 0,971 y 0,48. Luego, por ende, si yo hago aquí el information gain, voy a tener que 0,954, que era la entropía del nodo padre, ¿cierto? Este número que está aquí, ¿sí? Menos el promedio ponderado de la entropía de los nodos hijos, ¿cierto? El promedio ponderado sería
Acá quedaron 4 de los 8 totales y aquí también quedaron 4 de los 8 totales. 4 octavos por 0,811, ¿sí? Y más 4 octavos de 0. Bien, entonces esa resta me da que el information gain aquí fue 0,54. Y lo mismo hago con la ganancia Gini, aquí me da que es 0,2805. Si lo hago aquí con el otro corte, aquí me da que el information gain es 0,00287 y a nivel de Gini es esto. Entonces, si se fijan, obviamente este es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es cuánto es lo que ganó, ¿cierto? Cuánto fue el information gain, ¿cierto? Cuánto es lo que se ganó con la separación al haber hecho este corte. ¿Bien? Entonces el mejor split en este caso sería A. ¿Ok? Entonces, para cada feature se van a ir probando distintos cortes. Como máximo, tantos como datos que existan en el conjunto de datos de entrenamiento. O sea, yo podría hacer tantos cortes que hasta podría llegar a tener en cada distinto espectro, ¿cierto? Encapsulado, un punto. ¿Bien? Entonces se va a elegir el mejor split con information gain y se van a chequear distintas condiciones de stop. ¿Bien? Una cota de profundidad máxima, un mínimo de datos para realizar un split y un mínimo de datos en un hijo para considerar un split. ¿Qué quiere decir esto? Para poder explicarlo de mejor manera, ¿cierto? Nosotros estamos hablando aquí que tenemos un nodo, ¿cierto? Tenemos mi conjunto de datos aquí, ¿cierto? Tengo X, 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 X y tengo aquí círculo, 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 ¿cierto? Tenemos ahí 7 datos, ¿bien? 4 que pertenecen a la clase X, 3 que pertenecen a la clase círculo. Y yo voy a decir, mira, voy a hacer un primer nodo, ¿cierto? Y digo, voy a hacer, estas son las clases, ¿cierto? Voy a decir, mi x1, que sea mayor o igual a t1, ¿cierto? Y ahí hago esto para acá, ¿cierto? Y aquí tengo un nodo hijo, ¿bien? Entonces dice, cota de profundidad máxima. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer aquí ahora, mira, voy a hacer un x2 mayor a t2, ¿cierto? Después voy a hacer aquí otro x3, supongamos, menor a, qué sé yo, a 5. Bien, supongamos que el conjunto de datos, cuando yo les hemos leído datos, ¿cierto? En el CSV, tenemos, no sé, muchas variables al final. X1, X2, X3, hasta, qué sé yo, X, supongamos 20, ¿sí? 20 variables. Habitaciones, metros cuadrados, sueldo, comuna, ¿cierto? Con todos los dummies que existen de la comuna, etcétera, etcétera. Entonces yo podría ir haciendo esta separación X4, acá X5 hacia abajo, podría incluso de nuevo hacer otro con el X1, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, cota de profundidad máxima es decir, ¿sabes qué? Estoy ya iterando mucho, no. Cota de profundidad máxima, digamos, 2. Entonces voy a hacer un corte aquí hacia abajo, 2 hacia abajo, listo, chao. No hago más cortes ortogonales luego de como dos aperturas hacia abajo. ¿Bien? El mínimo de datos para poder realizar un split es un poco lo mismo, pero basado en otra lógica. Supongamos que yo tengo en el conjunto de datos acá, ¿cierto? Son, supongamos, 100 filas. Entonces yo voy a decir, mira, tengo aquí 100 filas, ¿cierto? Y digo, cuando hago esta separación, x1 mayor a t1, sí, ¿cierto? Que van a quedar ahí en el gráfico, supongamos aquí x1, y hago este corte así. En este lado de los datos, en este lado van a ser los menores y en este lado van a ser los mayores a x1. Entonces, si es que yo tengo que x1 es mayor a t1, sí, acá supongamos que me quedan aquí, no sé, 60 datos y aquí me quedan 40 datos. Bien, y después yo quiero hacer otro corte acá y hago lo mismo. De esos 40, supongamos que me quedan aquí 35 y aquí me quedan 5. Bien, entonces, mínimo de datos para poder realizar un split dice que si yo digo, mira, si yo quiero que el mínimo sea igual a, por ejemplo, 10, yo no puedo hacer este corte hacia abajo. Bien, porque el mínimo que yo estoy dejando aquí son 5. ¿Ok? No, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Si yo digo aquí
mínimo de datos para realizar un split igual a 10, significa que si yo tengo aquí 5, ¿puedo hacer otra división? No voy a poder porque 5 es menor que 10, ¿sí? Supongamos que de esos 5 datos habían, qué sé yo, 3 que eran X y 2 que eran círculo. Entonces todavía tengo impureza en esos datos, pero como es menor a 10, ¿sí? No puedo, no, el modelo no me deja hacer otro corte hacia abajo, ¿ya? Y el mínimo de datos en un hijo para considerar un split, si es lo que yo les decía. Voy a borrar aquí, no sé cómo se borra, a ver, porque ya está como demasiado cochino esto. Ya, ahí. Entonces, mínimo de en un hijo para considerar un split es que, por ejemplo, si yo tenía aquí 10 datos en este nodo, ¿cierto? 10 datos, y yo en esos 10 datos supongamos que tengo, que son perdón, X, son, supongamos, 8, ¿ya? Y triángulo, ¿sí? Son 2. Entonces, yo podría hacer aquí un corte, ¿cierto? Que me pudiera generar, dejar aquí en este nodo las 8X y aquí los dos triángulos. Pero si yo le digo acá, por ejemplo, mínimo de datos en un hijo para considerar un split, el mínimo supongamos que es igual a 3, yo no puedo hacer este corte, ¿sí? El modelo no me lo va a permitir, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar un nodo hijo con menos de 3 datos, ¿bien? Espero que se esté entendiendo. Em, Luego dice aquí, sin la condición de stop, ¿cierto? Si yo no le voy colocando cotas, en el fondo el árbol va a crecer hasta separar cada una de las instancias de entrenamiento de manera perfecta, generando un modelo más complejo, que vendría siendo algo de este estilo. Si se fijan acá, todo el conjunto de datos, ¿cierto? Está perfectamente separado por cortes ortogonales de tal manera que todos los puntos que pertenecían a la clase azul están, ¿cierto? Debidamente delimitados de los datos que pertenecen a la clase roja. Bien, entonces para evitar hacer este tipo de tantos cortes, y a lo mejor yo dejo, no sé, 3 cortes máximo, yo puedo utilizar estas condiciones de stop, cota de profundidad máxima, mínimo de datos para realizar el split o mínimo de datos en un hijo para considerar en un split, ¿sí? Entonces, si es que me están entendiendo en la materia, eh, se darán cuenta que en el fondo estas condiciones de stop están actuando en el fondo como un regularizador, ¿sí? Regularizador. Bien. ¿Por qué? Porque en el fondo están evitando esto y al evitar esto vamos a estar haciendo que no se caiga en el famoso overfitting. Si es que yo no le coloco condiciones de stop a mi modelo, el árbol de decisión va a hacer los cortes hasta lograr separar de manera perfecta todos los datos del entrenamiento. ¿Bien? Entonces, justamente la poda y el overfitting, la profundidad del árbol nos va a controlar la complejidad del modelo, sirviendo como control para el trade-off entre sesgo y varianza, que es un poco lo que yo le he dicho con lo que hacen los regularizadores. Sin embargo, existe otra forma de reducir el overfitting en un árbol ya entrenado, a través de técnicas de post-poda o post-pruning que se conocen. Bien, estas técnicas penalizarán modelos más complejos y cortarán las hojas menos necesarias del árbol, mejorando así su generalización. ¿Ya? Uno de los algoritmos más utilizados para tal efecto es el Minimal Cost Complexity Pruning, ¿bien? O la poda mínima de costo complejo, ¿bien? Que en el fondo, si yo tuviese este tipo de árbol de decisión, yo al hacer la poda, puedo estar simplemente como, em, en vez de hacer todo esto de aquí, simplemente digo, ya sé que todo lo que está aquí, que lo asuma como clase B. Independiente que sí existan clases A aquí adentro, el modelo va a generalizar que todo lo que se vaya para acá sea clase B. ¿Para qué? Para evitar que el modelo sea tan complejo y tenga tantos ramos hacia abajo. Entonces,
¿Cuáles son las ventajas de los árboles de decisión? Son modelos interpretables, ¿sí? Son fáciles de intuir. Ah, mira, si está de x mayor a tanto, x menor a tanto, a pesar de que no estamos conociendo los parámetros, bien, porque es un modelo no paramétrico. Tiene un rápido entrenamiento, puede manejar distintos tipos de datos, continuos o discretos, dependiendo de la interpretación, y datos faltantes. Y las desventajas es que tienden al overfitting, obviamente si es que no se limita el crecimiento del árbol. Tienen un rendimiento generalmente inferior a otros modelos clásicos, ya que les cuesta encontrar fronteras de decisión que no sean simplemente cortes ortogonales a los ejes de las coordenadas. Bien, ¿cómo se ve esto a nivel de Python? ¿Cierto? Nosotros llamamos aquí a la librería, bien, de clasificación, en este caso, árbol de decisión de clasificación. Instanciamos el modelo, ¿cierto? Con un criterio que puede ser Gini o de entropía, ¿cierto? Que era el nivel de cómo medimos la impureza. El máximo de profundidad, ¿cierto? Cuántos ramales hacia abajo quiero que haga el árbol, ¿sí? El mínimo de ejemplos para poder hacer un corte, ¿cierto? 2, entonces un poco lógico, si yo tengo aquí menos de 2 datos no voy a poder hacer un corte hacia abajo, ¿bien? Y luego hacemos aquí el entrenamiento con XTrain y train, ¿cierto? Y la predicción, ¿bien? Eso sería por el lado de árboles de decisión. La verdad es que voy a hacer una breve pausa porque estoy dándome cuenta que al tratar de explicar de mayor manera el contenido me estoy demorando más, así que vamos a hacer aquí una pausa para luego seguir con Support Vector Machine.